Comienza una nueva temporada de pulpos, una de las especies más emblemáticas de nuestras aguas. Es la época del año en la que podemos encontrar mayor abundancia y mejores ejemplares, pero sobre todo, el momento adecuado para practicar una pesca responsable y selectiva, respetando su ciclo reproductivo y capturándolos cuando se encuentran en su mejor estado de calidad. Con el enfriamiento de las aguas y la llegada de los temporales, los pulpos comienzan a desplazarse desde zonas más profundas y alejadas hacia la costa. El mar los empuja poco a poco a zonas menos profundas, y es entonces cuando empezamos a verlos con mayor frecuencia en nuestras zonas habituales, ocupando cuevas, grietas y fondos donde encuentran refugio y alimento. Es una época marcada por temporales continuos que hacen que cada jornada sea complicada. El mar de fondo y la escasa visibilidad dominan la mayoría de los días, complicando el acceso y la lectura del fondo. A ello se suma una normativa gallega injusta y discriminatoria, que limita la posibilidad de elegir los mejores momentos que el propio mar nos ofrece, obligándonos muchas veces a adaptarnos a condiciones lejos de ser ideales. En esta jornada la visibilidad es muy escasa. Decido no arriesgarme con el gancho y opto por asegurar primero la captura con el fusil. Realizo una segunda bajada con mayor seguridad y consigo sacarlo con el gancho y hacerme con un buen pulpo. Un día complicado en que a pesar de todo consigo una buena captura. El pulpo nos ofrece una carne sabrosa y rica en nutrientes de gran calidad, y es en la cocina donde su captura termina de cobrar sentido. Un alimento versátil, capaz de prepararse de muchas formas y combinaciones, profundamente ligado a nuestra gastronomía. Un producto muy apreciado que capturo de manera selectiva y respetuosa, buscando siempre el mínimo impacto sobre el ecosistema marino. Las rías y costas gallegas ofrecen un refugio ideal para los pulpos, con abundancia de alimento a su alcance. Su dieta se basa principalmente en crustáceos y bivalvos, y es habitual encontrar fuera de sus cuevas conchas y restos acumulados, pequeñas señales que delatan su presencia y nos indican que ese escondite esté habitado. Aunque el pulpo tiene hábitos principalmente nocturnos cuando sale en busca de alimento, durante el día también es posible encontrarlos activos. A veces la cueva parece vacía. Por lo general, es más habitual localizarlos refugiados en bajamar, mientras que con la pleamar aumenta la probabilidad de verlos de caza o fuera de sus cuevas, explorando el entorno. Los podemos encontrar en zonas rocosas, aunque las zonas mixtas de arena y roca son, por excelencia, los fondos más habituales para el pulpo. Aún así, también existen áreas de fondo solo arenoso donde también pueden encontrarse con abundancia, especialmente según el tipo de arena predominante. La morfología del terreno, el tipo de fondo, la disponibilidad de alimento y el resguardo que ofrece el entorno son factores clave que determinan la presencia de esta especie. Con el tiempo, la experiencia y la observación, nuestra intuición y las ganas de descubrir nuevos fondos es lo que nos enseña cuando una zona tiene verdadero potencial.
reproductivo amplio, que puede llegar a extenderse hasta 6 meses y que suele abarcar toda la primavera y verano. Por ese motivo, yo solo los capturo en otoño e invierno, una forma de no interferir en su reproducción, respetando el ciclo natural de la especie y practicando una pesca consciente y responsable. Uno de los pulpos más grandes de lo que va de temporada aparece en una cueva que conozco desde hace muchos años. Un refugio que suele dar buenos ejemplares temporada tras temporada. Volver a visitar las cuevas con frecuencia puede deparar grandes sorpresas. Los pulpos reutilizan refugios donde ya hubo otros antes, incluso aunque lleven tiempo vacíos y el mar de fondo o los temporales los hayan ocultado. Limpiarlas, volver a darles forma y recrear el entorno con conchas, piedras o el propio agujero puede ser muy efectivo. Incluso crear una cueva desde cero, en una grieta o bajo una roca que nos parezca interesante, puede ofrecernos grandes recompensas en el futuro. Esta es una de las principales características que nos permite diferenciar un pulpo macho de una hembra. El pulpo macho presenta algunas ventosas de mayor tamaño en ciertos tentáculos, mientras que la hembra mantiene todas las ventosas completamente simétricas. Un detalle sencillo pero muy útil para reconocerlos bajo el agua. Ser responsables con el entorno y practicar una pesca respetuosa y cuidadosa es lo que define a la pesca submarina, por ser la más selectiva y con menor impacto de todas. Está en nuestras manos cuidar y respetar el mar que nos rodea, pescando siempre con conciencia y responsabilidad. Con esta última captura me despido. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.